Muy buenos días a las personas que recién están llegando. Tomamos asiento, por favor. Nuevamente reiteramos la información, que la información que se presente acá va a estar colgada en la página web del ICEN. Además, las presentaciones van a estar colgadas en el canal YouTube del Instituto de Seguridad Minera para que ustedes puedan tener acceso a los mismos. Como lo indicó nuestro anterior expositor, la información es de todos. En el tema de seguridad no hay mayor reparo en poder compartir esta información y que esto nos sirva a salvaguardar la vida de nuestros trabajadores, nuestros compañeros de trabajo y su salud. Nuestro siguiente expositor es Ramón Opazo Gatica, también de nacionalidad chilena. El tema que va a exponer es Evaluación probabilística de riesgos y programación del control operacional directo. Nuestro expositor es ingeniero mecánico, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un posgrado de Seguridad e Higiene Industrial de la Universidad de Chile, Instituto de Salud Pública de Chile. Tiene 30 años de experiencia en gestión de riesgos y 21 en el sector minero. Actualmente es director ejecutivo en Antirion S.A. Sus áreas de expertise e interés académico son sistemas de gestión de riesgos, evaluación probabilística de riesgos, investigación de incidentes. Por favor, recibamos a Ramón con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Para comenzar, quisiera primero agradecer la gentil invitación que nos ha extendido el Instituto de Seguridad Minera del Perú para participar en esta actividad, en este seminario internacional, porque creemos que, como ya muchas personas lo han dicho acá, la seguridad es para compartir. Y nos parece una experiencia notable, una iniciativa notable que el Instituto organice este tipo de actividad precisamente para que diferentes actores que están en el ámbito de la seguridad, de la gestión de riesgos, puedan aportar su experiencia. Aquí estamos para aportar, pero también para aprender. Así que muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a conversar es evaluación probabilística de riesgos y programación del control. Lo que vamos a comentar es en realidad una experiencia que nosotros hemos desarrollado a través de muchos años en llevar sistemas de gestión de riesgos a las compañías en apoyo, especialmente en sistemas automatizados. Un tema que se ha ido tocando de alguna manera en las conferencias anteriores, la necesidad de contar hoy día con softwares especializados para ayudar a la gente que está en operaciones a hacer gestión. La cantidad y la calidad de la información que hoy día se genera en actividades de prevención de riesgo es enorme. Y si uno quisiera hacerlo bien, necesita incorporarse en tecnologías del siglo XXI. Ya no es posible, creemos nosotros, hacer una gestión de riesgos basada simplemente en lápiz, papel o planillas Excel, porque eso limita la información que podemos administrar. Lo que una persona puede administrar a mano es varios órdenes de magnitud menor que lo que puede hacerlo a través de sistemas informatizados. Entonces, esta época que vivimos, en donde la computación es ubicua, los sistemas en cloud, la disponibilidad de aplicaciones móviles, en aparatos celulares, la movilidad de los software, hacen que es indispensable mirar hacia el futuro a través de estos sistemas. Luego lo que vamos a presentar es la experiencia que nosotros tenemos en una de las áreas de los servicios que prestamos a las compañías. Lo que están viendo ustedes es un diagrama de gestión integrado de riesgos, en donde en la parte superior ustedes pueden ver los elementos que ingresan a este sistema integrado. Evidentemente el tema central y de donde nace esto es seguridad, pero se incorporan otros elementos a lo largo del tiempo: salud ocupacional, medio ambiente, propiedad, procesos. Estos son los ámbitos, ¿no?, que un sistema automatizado de gestión de riesgos puede alcanzar. Y
En esos ámbitos en particulares, el punto de entrada a cualquier sistema informatizado son los peligros, que también es un tema que se ha venido conversando en esta conferencia en diferentes ponencias. Los peligros es la forma en cómo las compañías definen el problema preventivo que enfrentan. El problema preventivo no son los sistemas de gestión o las políticas o los sistemas de apoyo a la documentación. El problema preventivo son los peligros, porque los peligros son los que a la larga terminan causando los accidentes. De modo que una manera de focalizarnos en lo que es el tema real, es decir, estos ámbitos de gestión alimentan a cualquier sistema de gestión a partir de los peligros. Obviamente cada ámbito de gestión tiene diferentes tipos de peligros. Los peligros de seguridad, que es un tema de lo cual se ha hablado mucho en esta conferencia, son los peligros más importantes, porque a la larga son los peligros que dañan directamente al hombre, ¿no es cierto? Lo pueden lesionar gravemente, lo pueden matar. Junto con ello, tal vez los peligros de salud ocupacional, que si bien en cantidad son menos, tienen significativamente la misma, digamos, característica del potencial de generar daño en las personas, ¿no? Enfermedades profesionales. Veíamos ayer, por ejemplo, la iniciativa que se realiza en Perú para erradicar la silicosis, ¿no? Que es un plan de largo plazo apuntando a la salud ocupacional. También están los peligros de medio ambiente, un tema que ha sido normado a partir de una norma internacional desde la década del 90, y peligros de propiedad y procesos, ¿no? Que son los peligros que afectan, ¿no es cierto?, a la propiedad y a los procesos e impactan directamente los resultados económicos de las empresas. Lo que nosotros hacemos es tomar estos ámbitos, introducirlos a una plataforma que tiene básicamente esos procesos de gestión que están ilustrados en estas cajas rectangulares. El primer proceso de gestión es la identificación de peligros. Tomamos los peligros de estos ámbitos y los introducimos en un software, en una aplicación que permite hacer una estructuración, hacer mapas de riesgo, generar controles, permite hacer prácticamente todo lo que hacemos normalmente a mano. Identificación de peligros, a continuación, una vez que uno tiene identificado, viene identificado el problema, viene la evaluación de riesgo, lo que nos permite jerarquizar los problemas desde el más crítico al menos crítico. A continuación vienen los controles directos o la determinación de los controles que la gente que está en los puntos de operación tiene que aplicar. Y por último están los programas de controles indirectos, que son las actividades que realiza la línea de mando para mantener vigilado, capacitado, implementado los controles directos. Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, son los procesos de gestión. Cada cajita representa un proceso de gestión completo, ¿no? Aquí está obviamente el resumen. Y es el núcleo de este sistema, ¿no? Es el núcleo de esta experiencia. La salida más importante, entre otras salidas, está indicada abajo, que son los programas de implementación de los controles directos, los programas de capacitación de los controles directos y los programas de vigilancia y también supervigilancia cíclica, de que esta promesa que se hace a nivel teórico, estos son los peligros, estos son los riesgos, estos son los controles, efectivamente se cumpla. Pero cuando uno hace ese trabajo de terreno, inspecciones, observaciones, caminatas gerenciales o el nombre que ustedes le den, uno encuentra desvío, ¿no? Hay gente que no está haciendo lo que debiera hacer, hay controles que no fueron bien definidos, hay peligros que no han sido identificados, etc. Siempre es posible mejorar y encontrar desvíos. Entonces hay un quinto proceso de gestión, que es el registro de hallazgo y la investigación de no conformidades. Cada vez que yo me encuentro con un desvío, estoy levantando un hallazgo. Pero es bueno gestionar eso, porque en términos de volumen, si tú tienes informatizada esa información, o sea, puedes tomar el dato y meterlo en un sistema, y si además el sistema para hacerlo es amistoso, pues el volumen de información que tienes es gigantesco. Si además eso tú lo pones en una aplicación móvil, lo que tienes es una participación del trabajador que eventualmente puede andar con un teléfono móvil o un tablet en terreno y levantar situaciones que constituyen desvío a lo que está establecido, ¿no? Cuando los desvíos son críticos, evidentemente
intervienen otros mecanismos, como los que mencionaba el relator de la exposición anterior, la posibilidad de que una persona, por ejemplo, pueda contactar a su superior y decirle, no, hoy día no puedo trabajar, el último video que veíamos, estoy cansada, ¿no? Por favor, necesito un relevo. O detener una operación cuando consideramos que las condiciones de seguridad de esa operación no son suficientemente aptas, ¿no?, para lo que hacemos. Pero, en general, los desvíos no son tan críticos. Encontramos muchos desvíos menores, y esos desvíos menores en volumen son una gran cantidad. Y eso necesitamos gestionarlo. Por eso, entonces, ustedes verán que desde la caja, que está rotulada 6, salen unas flechas hacia las cajas 1, 2, 3, 4. Porque uno puede encontrar desvíos en la identificación de peligro, desvíos en la evaluación de riesgo, desvíos en la determinación de los controles y desvíos en los programas de vigilancia, de implementación y de capacitación. O sea, yo puedo mirar el sistema se mira a sí mismo a través de esta actividad. Y por el lado izquierdo vemos la investigación de incidente, que es otro proceso de gestión, porque a pesar de que yo pueda tener un núcleo preventivo bien establecido con las actividades 1, 2, 3, 4 y pueda tener un sistema de retroalimentación con la actividad rotulada 6, voy a tener eventualmente incidentes. Y necesito investigar esos incidentes para saber qué resultó mal. Los incidentes son una oportunidad invaluable para entender qué anda mal en una operación, porque un incidente deja un rastro, deja una huella. En cambio, los desvíos requerimos de la voluntad de la persona para hacer la denuncia o para hacer la detección. En cambio, en los incidentes hay una huella, hay un equipo dañado, una persona lesionada, etc., ¿no? Entonces, esto que estoy mostrando representa lo que nosotros hacemos en una cápsula muy apretada, ¿no? Y el núcleo de esto, evidentemente, está en cómo definimos las acciones de control, tanto la determinación de los controles directos, que es lo que la gente hace en terreno, el trabajador, como las acciones de la línea de mando, la vigilancia, la supervigilancia de que aquello que hemos comprometido en papel efectivamente se esté realizando. Ahora, hagamos un zoom entonces en este concepto inicial. Lo que hacemos es identificar peligros. Cuando identificamos peligros, lo que hacemos en realidad es identificar una situación que potencialmente puede terminar en un accidente. En el caso particular de la imagen, vemos que está pintado de amarillo, hay un peligro identificado porque un trabajador realiza trabajos en altura sin usar una protección contra caída. Ese peligro, evidentemente, no necesita terminar en un accidente. Los peligros tienen una característica que en la gran mayoría de los casos son situaciones latentes, están ahí, son una amenaza y requieren de un evento detonador, requieren de un impulsador para que ese peligro se transforme en un accidente. Si esa persona que está trabajando en altura sin usar una protección contra caída, por ejemplo, tropieza y pierde el equilibrio estando en altura, podría caerse. No necesariamente va a ocurrir, pero podría hacerlo. Y si se cae y no tiene puesto su equipo de protección, va a terminar accidentado. Por eso que el accidente potencial al que apunta esta definición de peligro es precisamente lesiones graves por caída de altura. Si uno mira las cajas de color azul celeste, puede también mirar los ámbitos de las causas raíces. Es decir, ¿cómo me explico yo el que esta persona no esté usando un equipo de protección personal? Que si no hay disponibilidad de equipo de protección personal, no está suficientemente entrenado a la supervisión, no hace vista gorda o no tiene claridad respecto de qué equipo usar en determinadas circunstancias. Experiencia del trabajador, a lo mejor la persona es nueva y no tiene entrenamiento, no tiene experiencia previa, no sabe qué debe hacerlo. En realidad podemos seguir enumerando, ¿no es cierto?, las conjeturas que nos pueden llevar a explicar por qué ese peligro existe. Pero básicamente lo que hacemos es tomar entonces un peligro, juntarlo con un evento detonador y lo que obtenemos es un accidente potencial. Esa es la materia central de un inventario de peligros, ¿no es cierto? Un mapa de todas las situaciones peligrosas que pueden terminar en accidentes potenciales.
Evidentemente habrán accidentes potenciales que son más complicados que otros, que dejan una secuela más grave o que generan un impacto mayor a la propiedad, por ejemplo. Hay una graduación de esos accidentes, pero el concepto es que podemos juntar, ¿no es cierto?, los peligros con los eventos detonadores para generar accidentes potenciales. Un segundo elemento es que siempre un accidente potencial está asociado a más de una causa directa. Los peligros son causas directas de los accidentes. Entonces ese diagrama lo que está mostrando es que ese peligro es el que está en la superficie, pero hay otros peligros más que tienen esta relación directa. Es posible construir conceptualmente muchos ejemplos usando esta conceptualización. La clave para identificar claramente cuando estamos ante un peligro que tiene esta característica y cuando no, es que si uno saca al peligro de esa secuencia, lo elimina, entonces el accidente no ocurre. Eso se denomina causalidad contrafactual. Es decir, yo puedo decir un peligro más un evento detonador puede causar un accidente, eso es potencial, pero si lo miro al revés, una vez que el accidente ocurrió y miro hacia atrás las causas directas, que son peligros, puedo decidir, si yo hubiese eliminado esta causa directa de la secuencia causal, el accidente no ocurre. Para el caso de las causas raíces, la argumentación contrafactual es que si uno elimina una causa raíz, lo que hacemos es bajar la probabilidad de que emerja o aparezca la causa directa. No eliminamos la causa directa del todo. Y al no eliminar la causa directa del todo, no estamos previniendo del todo el accidente. Por ejemplo, capacitar a una persona es típicamente una causa raíz, la ausencia de capacitación. Pero el hecho de capacitarla no implica que esa persona va a hacer uso de ese conocimiento en un momento dado. Entonces, cuando yo lo capacito, lo que hago es bajar la probabilidad de que esa persona, en este ejemplo en particular de la gente que sube a trabajar a la altura, use su equipo de protección personal. Con la capacitación más seguro de que estoy transmitiendo el mensaje, pero no más seguro de que esa acción va a ser tomada. Eventualmente la persona podría olvidarse, estar apurado, muchas razones que están listadas antes, ¿no? De manera que tenemos un criterio nítido para poder decir, esto es un peligro, si yo lo elimino de la secuencia causal, entonces el accidente no ocurre. Hay otros elementos más que se agregan, ¿no? Que no es para tratarlo ahora, ¿no? ¿Qué otros elementos tenemos que exigirle a los peligros para que sean tales? Secuencia temporal, que tengan asociación estadística, pero por el momento eso es lo que interesa para lo que viene. Si tomamos esta imagen ahora y nos trasladamos a una faena minera, vamos a poder ver que en una faena minera hay muchas situaciones peligrosas que están indicadas con estos círculos, ¿no? En la faena minera está indicada por esta línea azul, ¿no es cierto? Fronteras sinuosas, no necesariamente claramente definidas, eso trata de representar la imagen. Y una pregunta que uno se hace de inmediato es que si yo logro identificar todas las situaciones o la gran cantidad posible de situaciones peligrosas que afectan a una faena minera, la pregunta que viene de inmediato es ¿cuál de estas situaciones peligrosas es la más crítica? ¿O cuáles de estas son las más críticas? Poder hacer un ranking. Es decir, ¿dónde aplico control? Porque los recursos de control no son ilimitados, son escasos en realidad. Y las faenas mineras están preocupadas de producir, están preocupadas de tener rentabilidad económica. No es posible tener miles de recursos focalizados en el control. Necesitamos ser eficientes en el uso de los recursos de control. Por eso es que eso es una pregunta válida, porque nos permite entonces decir, oye, aquí debo poner, ¿no es cierto?, el enfoque de control. Ahora, una vez que yo me hago una segunda pregunta, si yo soy capaz de ahora identificar cuál de las situaciones es más crítica, una segunda pregunta es cómo optimizamos los recursos de control, porque no basta con identificar cuál es la más crítica, necesito saber además, dentro de las más críticas, cuál es más crítica que otra, o sea, poder hacer una escala de criticidad, no solamente hacer un levantamiento de esta es crítica, sino que esta es crítica y esta es más crítica que la anterior. Para ello, entonces, lo que hacemos habitualmente es hacer un mapeo de las tareas o de los procesos de una faena minera, ¿no? Entonces, dentro de este margen que representa la faena, ustedes ven una estructura orgánica
La primera parte de estructura corresponde a un organigrama, está la faena minera. La faena minera está dividida normalmente en gerencias de área, gerencia mina, gerencia planta, etc. Cada gerencia a su vez está dividida en subáreas que podemos denominar superintendencias, u otro nombre, ¿no? Eso es un concepto genérico en realidad. Superintendencia de desarrollo, superintendencia de producción. Y debajo de la superintendencia de desarrollo encontramos a su vez operaciones mayores que se hacen en esa superintendencia, como por ejemplo perforación, tronadura, etc., ¿no? Y si nos metemos dentro de perforación, encontramos entonces tareas específicas que la gente está haciendo en el día a día, como por ejemplo la cuñadura manual, si uno está en minería subterránea. Esto es un ejemplo de minería subterránea, ¿no es cierto? El perforador que ingresa a una faena tiene que hacer acuñadura manual. Tiene que verificar que no hay rocas sueltas, ¿no es cierto?, en la caja de los túneles, de modo que no haya desprendimiento de rocas laterales ni desprendimiento de rocas que están en el techo. Entonces, la acuñadura es una tarea que la persona tiene que hacer previo a hacer una actividad como perforar, ¿no? También existe la posibilidad de tener acuñadura mecanizada, o sea, meto un equipo, ¿no es cierto?, y con el equipo hago la acuñadura del túnel antes de hacer la operación. Y puedo seguir hacia abajo listando una cantidad enorme de tareas. Pero lo que interesa para esto es que a cada tarea yo le puedo hacer una identificación de peligro. Puedo establecer para cada tarea situaciones peligrosas. Entonces, para la acuñadura manual hago una lista de situaciones peligrosas. Para la acuñadura mecanizada hago otra lista y así sucesivamente. Es decir, el mapa de situaciones peligrosas en el fondo consiste en asociar los peligros identificados a cada una de las tareas, que a su vez están asociadas a operaciones, que a su vez están asociadas a subáreas, que a su vez están asociadas a áreas mayores como gerencia, que a su vez están asociadas a la faena. Es decir, yo puedo hacer una trazabilidad exacta desde el peligro hasta los responsables en los diferentes niveles. De manera que si uno implementa estrategias de control, tiene un mapa también de quiénes son los responsables de ese control. Entonces, esta es la primera fase, hacer el mapa de las tareas peligrosas. Pero evidentemente nos volvemos a hacer ahora la pregunta anterior. Sacamos los peligros desordenados de la faena y los ordenamos en un mapa. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál de las diferentes tareas del mapa de peligro es la más crítica? O sea, la misma pregunta que me hago respecto de los peligros en particular, me la puedo hacer con mucha legitimidad respecto de las tareas. Porque en realidad cuando uno hace control, no hace control sobre un peligro específico, sino que hace control sobre tareas. Cuando uno organiza una cuadrilla que va a la frente, esa cuadrilla se hace cargo de una tarea completa, o más de una tarea posiblemente. No va focalizado solo a un peligro en particular, tiene toda la tarea. Entonces, una manera también de focalizar los controles y de hacer más eficaz la distribución de recursos es poder establecer dentro de la lista de tareas cuál de ellas es la más crítica. De ahí entonces que viene a nuestro auxilio el concepto de riesgo. Si definimos el riesgo como una medida de la criticidad de una situación peligrosa, podemos establecer criterios para poder decidir dónde vamos a focalizar los recursos de control. Y la manera tradicional como se ha hecho esto es a partir de estas matrices de riesgo. Este es un ejemplo de matriz de riesgo. Hay muchos tipos de matrices de riesgo, pero todas comparten la misma característica. Hay una fila, un conjunto de filas que corresponden a la consecuencia potencial, con una gradación, en este caso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y un conjunto de columnas que corresponden a la probabilidad de ocurrencia del accidente asociado a esa situación peligrosa. Es decir, combinamos dos conceptos. Dada una situación peligrosa, ¿cuál es la probabilidad de que el accidente asociado a esta situación peligrosa ocurra? Como en el diagrama anterior, el accidente potencial. Y la segunda cuestión es que, ocurriendo el accidente, ¿cuál es la consecuencia más probable que puede suscitarse a partir de esa situación? Son preguntas independientes porque estadísticamente corresponden a distribuciones de probabilidades independientes. El que ocurra un accidente no implica que la consecuencia va a ser de una magnitud determinada. Lo que implica es que va a haber consecuencia. ¿Cuánto es esa consecuencia? La experiencia nos muestra que
se distribuye en el tiempo de una determinada manera. Una persona que se cae de una escala puede no pasarle nada, sufrir contusiones, fracturas y eventualmente podría morir. Obviamente morirse por caerse de una escala de mano de 3 peldaños es muy improbable. No es que no, es muy raro. Es más probable que no le pase nada. O es probable que sufra una contusión, ¿no? Por ahí estaría como ubicada. Entonces, tener claridad también respecto a aquello, las matrices de riesgo nos permiten hacer eso, ¿no? Tradicionalmente lo han hecho. Es decir, se invita a la gente que evalúa esto a determinar la consecuencia potencial, tomando este escenario de independencia y la probabilidad de ocurrencia de la situación peligrosa. Tomando estos 2 parámetros y a través de instructivos, qué sé yo, la gente rápidamente llega a establecer, por ejemplo, el caso particular del ejemplo que veíamos, que la probabilidad de ocurrencia es alta, diría yo, estoy trabajando a la altura, no tengo mucho donde apoyarme, le pondría entre 3 y 4, más para 4 que para 3, y la consecuencia potencial también la asociaría a un valor 4, es decir, un valor alto. Y el resultado, en algunos casos, la gente lo que hace es multiplicar números, y yo digo 4 por 4 da 16, y eso para mí es un riesgo inaceptable, y entonces lo pinto de rojo. Pero también es inaceptable 12, y pasa a ser un poco más aceptable, tal vez crítico, lo que está pintado de naranja, moderado lo que está pintado de amarillo, y verde es aceptable, ¿no? Eso es como el criterio tradicional. Pero en realidad lo que estamos viendo ahí, si bien muchas veces se representa como números, no son números. Esos números en realidad son etiquetas de criticidad, porque esos números no se pueden sumar, no se pueden multiplicar, no se pueden dividir, no son números, son etiquetas. Para hacer más patente esto, reemplacemos esas etiquetas por lo que son. Entonces, dadas las categorías 1, 2, 3, 4, cualquiera sean estas, lo que obtenemos en realidad son estas clasificaciones, ¿no? Lo que está en rojo es un riesgo inaceptable, lo que está en naranja es un riesgo crítico, lo que está en amarillo es un riesgo moderado, lo que está en verde es un riesgo aceptable. Y si yo a cada peligro entonces le aplico esta metodología de evaluación, lo que obtengo es esto. Cada tarea ahora yo la puedo identificar en términos de sus peligros, cuántos peligros críticos tiene, cuántos inaceptables, cuántos aceptables. Por ejemplo, la tarea número 1, la primera tarea del diagrama, tiene 3 peligros inaceptables, 1 peligro crítico, 2 moderados y 2 aceptables. La segunda tarea tiene un peligro inaceptable y tiene un peligro moderado. No tiene peligros críticos y tiene 2 peligros aceptables. Y así sucesivamente. Es decir, con esta metodología lo que yo puedo hacer en realidad es establecer estos niveles de criticidad. Pero aún no he podido responder la pregunta anterior. ¿Cuáles son las diferentes tareas del mapa del peligro más crítico? Sé que las diferentes tareas tienen peligros con diferentes criticidades. No sé cuál de esas tareas es más crítica. Uno podría aquí agregar criterios ad hoc. Por ejemplo, decir, voy a simplemente considerar la cantidad de peligros críticos que tiene una tarea para decir que esa tarea es más crítica. Y en este caso, entonces, la primera tarea sería la más crítica, la última estaría en segundo lugar, y la tarea del medio sería la menos crítica. Porque la primera tiene 3 peligros inaceptables, la última tiene 2 y la del medio tiene 1. Esa sería una opción. Yo he visto muchos ejemplos, muchas formas de tratar de resolver esto con otros criterios agregados para poder decidir cuál tarea es más crítica y así poder entonces asignar recursos de control. Veamos un ejemplo para introducir el siguiente concepto. Lo que vemos ahí es dos personas, 2 trabajadores que están en una zanja instalando una cañería y lo que se observa claramente primero es que la zanja no está entibada sobre una determinada profundidad, ¿no es cierto? Dependiendo de las legislaciones de cada país, es diferente, las zanjas deben entibarse, pero ahí a ojos vista, digamos, sin pensar en la legislación, es evidente que estamos en presencia de una zanja que podría sufrir un derrumbe y ponemos a 2 personas adentro. Y si ustedes observan atrás se alcanza a apreciar la oruga de una grúa que está cargando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 2 peligros. Primero, la zanja no está entibada, que es el peligro de abajo. Y segundo, hay 2 personas que están operando dentro de una zanja entibada, que son eventos independientes.
porque podría perfectamente estar la zanja no entibada y el trabajador está afuera. ¿No es así? Tenemos dos peligros que concurren. Ahora bien, ¿qué podría ocurrir? Porque esos peligros, tal como están, puede que no pase nada, ¿no es así? Puede que la gente termine su operación, salga de la zanja y no pase nada. Pero si le agregamos a esto la posibilidad de que la máquina al moverse produzca vibraciones, o esto está cerca de una calle por donde transitan vehículos que introducen vibraciones, tengo la posibilidad de un evento detonador. Y si tengo la posibilidad de un evento detonador, tengo la posibilidad de un accidente. Y en este caso un accidente grave. Es decir, puede haber una liberación de energía por las vibraciones inducidas y esto puede llevar como consecuencia el fallecimiento de esos trabajadores por quedar sepultados por un derrumbe. Si ordeno estas ideas de la siguiente manera, podemos ver entonces que la zanja no entibada, el peligro zanja no entibada, si se junta con el evento detonador, vibraciones introducidas por la maquinaria, genera una liberación de energía que sería el derrumbe de la zanja. No lo consideremos un accidente todavía aquello. Se liberó energía, se derrumbó la zanja. Ahora bien, si personas, trabajadores realizando labores al interior de la zanja, lo que tenemos entonces es un eventual accidente fatal, ¿no? Fallecimiento de los trabajadores por asfixia a ser atrapados por el derrumbe. Ok, esta es la forma de conceptualizar entonces este concepto de peligro, porque el accidente no ocurre. Por ejemplo, si la zanja está entibada, ¿ocurre ese accidente? Claramente no. Si la zanja no está entibada, pero los trabajadores no están dentro, ¿ocurre ese accidente? Tampoco. En consecuencia, cualquiera de ambos que uno elimine o ambos, el accidente no ocurre. Llevemos esto entonces ahora a un análisis de cuál es el elemento que constituye la probabilidad de ocurrencia del accidente. Si uno junta el primer peligro, trabajadores dentro de una zanja, con el segundo, zanja no entibada, con el evento detonador, vibración introducida por maquinaria, lo que resulta es una liberación de energía. Y eso es probabilístico. El factor azarístico aquí, o random, lo introduce precisamente el evento detonador. Y eso determina la probabilidad de ocurrencia del accidente. Si el accidente ocurre o no ocurre. El azar que está introducido acá no es tan azar en realidad. El azar que está introducido ahí corresponde a una distribución de probabilidad conocida. Esa distribución de probabilidad es la distribución de probabilidad de Poisson y ha sido estudiada desde hace tiempo, desde el siglo XIX en realidad, cuando fue descubierta, en su relación con los accidentes. La probabilidad que hay detrás de la ocurrencia de todo accidente que no constituye un error sistemático es una probabilidad de Poisson. Luego, el modelo de probabilidad que subyace a aquello que estamos viendo en pantalla es un modelo conocido y que yo puedo usar en mi favor ahora, ¿no? Solo tendría que entender cómo determinar y encontrar los parámetros de ese modelo para poder decir, esta es la probabilidad de ocurrencia. No es descabellado, vamos a ver a continuación. Por otra parte, si juntamos la liberación de energía con el accidente, tenemos una consecuencia asociada al accidente que no necesariamente tiene que ser fatal. Yo aquí puse el peor caso, pero podría ser que la gente sintió que se estaba derrumbando la zanja y saltaron, o quedaron atrapados medio cuerpo, o fueron golpeados por objetos que cayeron, pero no fallecieron, o fueron rescatados a tiempo. En realidad hay una serie de diferentes tipos de pérdidas que se distribuyen en el tiempo. Esa distribución es compleja, no es simple y tiene una base más bien empírica, ¿no? A partir de la experiencia de las mutualidades y de los organismos en Chile que hacen estadística, uno podría decir que la mayor cantidad de consecuencias, la magnitud de las consecuencias asociadas a la mayor cantidad de accidentes se agolpa en torno a muy pocos días perdidos, entre 1 y 3. Y hay consecuencias muy lejos, ¿no? En la distribución. Si uno hace una distribución muy lejos, cuando estamos hablando de personas que están a veces 2 años, 1 año y medio con licencia médica por lesiones graves,
¿no? Y en Chile tenemos además el caso extremo que cuando una persona fallece se le asigna por decreto a la empresa 6.000 días perdidos, que es como el otro extremo de la escala, ¿no? Como equivalente como a 15 años de pérdida. Entonces, cuando uno tiene una distribución de probabilidad que está agolpada, digamos, cerca del origen y está escasamente distribuida hacia afuera, ¿no es cierto? Lo que uno hace es normalizar eso, la log normaliza, y lo que obtiene son distribuciones de probabilidad de consecuencias relativamente normales. Entonces es posible asociar un modelo de distribución de probabilidad también a aquello, ¿no? No existe un modelo teórico, eso sí. Los modelos de distribución de probabilidad de las consecuencias son empíricos, ¿no? Y estoy seguro que en Perú existen organismos que recogen esa información y esa información probablemente sea pública o esté disponible de alguna manera. Ahora bien, si uno mira la distribución de probabilidad de Poisson, tiene esa forma, ¿no? Esa es una distribución de probabilidad de Poisson con un parámetro determinado. El parámetro de distribución de probabilidad de Poisson es fácilmente determinable por personas que no tienen experiencia en estadística y se pueden usar estimaciones de jueces expertos. Del mismo modo como cuando uno mira una matriz de riesgo y le pregunta a una persona cuál es la probabilidad y uno le da cajas, ¿no es cierto?, le da segmentos, le dice, qué sé yo, es muy probable, ocurre todos los días o ocurre una vez a la semana, ocurre una vez al mes, una vez al año. Del mismo modo como uno hace eso con matrices de riesgo, es posible hacer para distribuciones de probabilidad de Poisson. La diferencia es que el trabajador solo tiene que, o el juez experto, solo tiene que estimar un solo parámetro. Y ese parámetro es la cantidad de accidentes que él estima podrían ocurrir en un plazo de tiempo determinado, como por ejemplo un año. Nosotros hemos hecho experiencia con muchos trabajadores de las empresas que usan este servicio, hablando de miles de personas, y la rapidez con la que las personas evalúan los riesgos es altísima, ¿no? En algunas ocasiones hemos medido que por peligro una persona se demora aproximadamente 1 minuto en hacer esa estimación. Hay que introducir la tecnología, evidentemente, hay que gastar su tiempo y una media hora para calibrar el juez experto y de modo que su estimación sea adecuada, pero es muy rápido. En términos de esfuerzo que hay que dedicar para hacer estimaciones de riesgo usando matrices o hacer estimaciones de riesgo usando la probabilidad de ocurrencia de Poisson, rápidamente entendido. Si desean consultar más información respecto a este enfoque, en nuestro website tenemos publicado un par de artículos técnicos que hablan de este tema. El primero es Matrices de Riesgo, y llamamos el legado de una tradición en obsolescencia, solamente para hacer resaltar el hecho de que en el siglo XXI y con la ubicuidad de la informática ya no es necesario usar estos sistemas manuales, podemos dar un paso más y mejorar nuestros sistemas de evaluación de riesgo usando sistemas automatizados, ¿no? El segundo, los accidentes de Poisson, donde hay una investigación histórica y didáctica respecto del origen de esta distribución de probabilidad, que la descubrió y cómo se ha aplicado a lo largo del tiempo. La segunda distribución de probabilidad, lo que vemos ahí, es una distribución normal de pérdida, tomado un ejemplo. Lo que vemos es una distribución que tiene las mismas características de una distribución de probabilidad normal, ¿no? Con la dispersión, los sigma, la media, etc., que ustedes probablemente conocen. Y se construye también a partir de estimaciones de jueces expertos o de trabajadores que tienen gran experiencia en la materia, en la materia que se está analizando. Esta distribución de probabilidad, ¿no es cierto? La persona solo tiene que utilizar datos como, por ejemplo, cuál es el peor escenario dada esta situación y cuál es el mejor escenario dada esta situación. Dos extremos. Y además le preguntamos cuál es su nivel de confianza, cuánto cree él en su propia estimación. También se hace un proceso de calibración y a continuación la persona puede estimar rápidamente. También se toma aproximadamente 1 minuto en hacer este ejercicio. Con ambos elementos, la distribución de probabilidad de Poisson y la distribución de probabilidad de consecuencia, un algoritmo informático, ¿cierto?, calcula el riesgo asociado. Es un tema matemático, como lo vemos ahora, pero está publicado, no tenemos publicaciones al respecto. No es ciencia nueva esto, es muy antiguo. Nosotros hemos puesto a punto un algoritmo para tener respuesta en tiempo real a través de Internet. Pero nuestro servicio se
entrega a través de internet. De modo que me pongo una persona esperando 10 minutos por un riesgo, ¿no? Y ese algoritmo genera riesgo como magnitud numérica. Y esa magnitud numérica se mide de dos formas. Cuando se trata de riesgos que afectan a las personas, se miden en días perdidos por año. Y cuando se trata de riesgos que afectan a la propiedad, a los procesos, se miden en dólares perdidos por año. De modo que uno puede tener una especie de esperanza de pérdida, medida primero en días perdidos por año cuando son personas, o en dólares perdidos por año cuando es recursos. La moneda en realidad es abierta. Nosotros usamos dólares porque es común en Chile, pero uno puede cambiar la moneda si manda común. ¿Qué significa que estas sean magnitudes de riesgo numéricas, realmente numéricas, y no es etiqueta de criticidad? Lo que ustedes ven ahí son las dos propiedades más importantes que tienen los riesgos que se calculan de esta manera. La primera son aditivos. Los riesgos que se calculan a partir de distribuciones de probabilidad son aditivos, se pueden sumar. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dos riesgos, uno que son 30,4 días perdidos por año y otro que son 121,6. La suma de ambos riesgos es 152 días perdidos por año. ¿Sí? Es legal sumar entonces las magnitudes, porque no son etiquetas, son números reales. La segunda característica, y que es la más importante también, es que son proporcionalmente comparables. Porque yo lo puedo sumar, pero no me sirve para comparar. Entonces tengo que poder demostrar que son comparables. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el riesgo 2, que es 121,6 días perdidos por año, es 4 veces el riesgo de 30,4. Si uno multiplica 30,4, lo multiplica por 4, obtiene 121,6. Entonces yo puedo decir que el riesgo 2 es 4 veces más crítico que el riesgo 1. Y con eso establezco de inmediato un criterio de criticidad para la asignación de recursos. En consecuencia, si yo comparo la matriz de riesgos, que me permite hacer una asociación de criticidad correcta, todos estos son críticos, con la evaluación probabilística de riesgo, veo que hay una diferencia. En el segundo caso, yo puedo decir de todos esos riesgos cuál es más riesgoso que otro, cuál es más crítico. Cuando llevo esto a una realidad numérica, por ejemplo, tomo este mismo ejemplo, ¿no? Le asigno valores, el primer riesgo es 121 días perdidos por año, el segundo 69, etcétera, ¿no es cierto? Esto es una tarea que tiene todos sus riesgos evaluados, y si yo sumo todos esos riesgos, me da 251 días perdidos por año. Y si yo ahora ingreso al mapa de tareas, vamos a observar que la primera tarea, que es la acuñadura manual, tiene 251 días perdidos por año. Y si hago el mismo ejercicio con la tarea siguiente, me da 62, y con la tarea subsiguiente me da 97. En consecuencia, yo podría decir de inmediato que la tarea más riesgosa es la primera, sin lugar a dudas. Pero, del mismo modo como yo puedo sumar los riesgos asociados a los peligros para tener tareas peligrosas, también puedo sumarlo los riesgos asociados a cada tarea. Y decir entonces que la operación de perforación tiene un riesgo total agregado de 410 días perdidos por año. Y puedo comparar ese riesgo con los riesgos de tronadura y de otras operaciones. Y puedo darme cuenta, por ejemplo, que ahí tronadura es más riesgosa que perforación. Y si yo sumo los riesgos de las operaciones y llego al nivel de subárea, puedo decir que esas 3 operaciones que están marcadas ahí suman 1.860 días perdidos por año, que corresponde a la Superintendencia de Desarrollo, pero que la puedo comparar con la Superintendencia de Operación, que es de 2.501, y con otras superintendencias. Y puedo entonces ahora sumar al nivel de área y al nivel de faena. Es decir, yo puedo hacer ahora una comparación numérica detallada, ¿no? Y decirle cuánto pesa en criticidad cada tarea, cada operación, cada subárea, cada área. Cuánto pesa la faena. Características principales de este enfoque: permite asignar recursos de control en forma proporcional al riesgo. Las matrices de riesgo no permiten eso, pero la evaluación probabilística sí. Permite discriminar entre peligros asociados a una misma clasificación de criticidad. Las matrices de riesgo no permiten eso.
y la evaluación probabilística de riesgo sí lo permiten. ¿Tiene capacidad para gestionar eficazmente inventarios de riesgos? Las matrices de riesgo tienen capacidad, pero es baja, dado que no pueden hacer estos agregados. Y la evaluación probabilística de riesgo es alta. Si desean ver en una demostración en vivo de estas ideas y de cómo se usa esta aplicación, hay una dirección web ahí indicada. Si ustedes van ahí, van a poder usar la aplicación en línea que utilizan muchos trabajadores en Chile, en México y en Argentina para evaluar riesgos. Ok. Vamos a nuestro tema número 2. Programación del control. Todo lo previo que vimos en realidad apunta a esta visión práctica del trabajo, que es cómo asignamos recursos en forma proporcional. Entonces, a los riesgos, ¿no? Entonces, primero identifiquemos el problema común en los programas de control de riesgo, en nuestra opinión, es que la focalización de las actividades se hace en lo que no es esencial, ¿no? Uno ve muchos programas que son más bien voluntariosos, digamos, pero no tienen una focalización en lo que es esencial, ¿no? Es un ejemplo que se repite muy frecuentemente, ¿no? en las faenas mineras que nosotros conocemos. Los síntomas más comunes son que los programas son formulistas, sin vínculos específicos con los inventarios de riesgo. Por ejemplo, un programa es, alguien define hagamos 3 inspecciones este año o este mes, 4 observaciones, 2 charlas, un curso. Se hace una fórmula de combinación de actividades. Y esa fórmula no se vincula con un foco en los peligros y el control de esos peligros. Es decir, hay una focalización en los peligros más que en el control de esos peligros. O sea, tengo un montón de actividades que cuando me llevan a terreno de manera formulista me hace que yo ponga atención en los peligros. Pero los peligros ya están identificados. Hay inventarios. No necesito identificar los peligros una y otra vez, a menos que el peligro no esté identificado, evidentemente. Pero cuando el peligro está identificado, a mí lo que me interesa es tratar de validar los controles, de que el control se esté aplicando, que la vigilancia sea adecuada. La solución es redireccionar los programas de control de riesgo para focalizarlos en los focos críticos. A mayor criticidad, mayor asignación de recursos. Eso implica que estos enfoques formulistas deben ponerse al servicio de la criticidad. Lo que nosotros hemos empleado en Antirion es implementar la evaluación probabilística de riesgo a través de un algoritmo informático y usar métodos de muestreo simple para la asignación de los recursos de control en forma balanceada. Es decir, toda empresa minera, toda faena minera tiene recursos de control y esos recursos de control los puede asignar a los pocos críticos. Pues bien, lo que hacemos, usamos un sistema de muestreo para que una vez definido esos pocos críticos, un algoritmo hace la asignación por una persona. Entonces desaparece el formulismo de los programas y aparecen programas que tienen un foco en lo que es esencial. Entonces redefinimos el riesgo que vimos antes, ¿no? El riesgo probabilístico es una medida de la criticidad de una situación peligrosa que ayuda a focalizar el control en los pocos críticos. Veamos un ejemplo. Este es el ejemplo anterior, una tarea que tiene, ¿no es cierto?, sus peligros con sus riesgos asociados. Ordenamos esta tarea, ¿no? Hacemos una distribución porcentual, el peligro lo ordenamos de más crítico a menos crítico. El primero que ponemos arriba, que es el G, el de 121, y así sucesivamente hasta llegar al T3, días perdidos por año. Y en la columna de la derecha representamos el porcentaje y el riesgo total. Observen ustedes que los dos primeros peligros representan el 75% del riesgo, lo que significa que en esos dos peligros evidentemente está el problema de esta tarea en particular. A continuación, hacemos una consignación de las horas de trabajo disponibles que tiene un conjunto de supervisores. Hay 5 supervisores, cada uno tiene horas hombres asignadas
para el control del mes, horas personas también le llamamos. Esas horas personas yo las puedo dividir en actividades, suponiendo que cada actividad me toma 1 hora y media, cada actividad de control. Entonces la primera persona tendría 21 actividades disponibles, la segunda también 21, la tercera 16, etcétera, hasta la última que tiene 12. Es decir, tengo 86 actividades de control disponibles para este periodo en particular. A continuación, al lado de los peligros, ¿no es cierto?, pongo la cantidad de actividades de control que yo puedo asignar. Como lo que hace el algoritmo es asignar de manera proporcional a los riesgos las actividades de control, observen ustedes que en la última columna están indicadas las 86 actividades disponibles, pero el 75% de ellas están asociadas a los 2 primeros peligros. Es decir, hay 65 actividades que se deben hacer solo en esos 2 primeros peligros. No significa que abandonamos los otros peligros, significa que el foco, el grueso de la atención lo ponemos ahí. A continuación, un algoritmo informático toma la distribución de riesgos en la tarea, toma el número de actividades disponibles y otros parámetros más, como por ejemplo la ventana temporal donde yo quiero hacer esto, las operaciones donde me quiero focalizar, etc. Y crea un programa en forma automática. Ese programa lo crea con la canasta de actividades que yo le he definido. No, si yo le definí al programa que para controlar estos riesgos necesito hacer inspecciones, necesito hacer verificaciones de auditoría operacional en terreno, necesito verificar ciertos documentos, etc. Si yo definí eso, lo que hace el programa es tomar esas actividades y las asocia, ¿no es cierto?, a cada una de estos peligros que vimos en este ejemplo en particular. También es posible en este sistema decir qué actividad tiene más peso. Por ejemplo, una revisión documental tiene menos peso que una revisión en terreno. Entonces ustedes ponen esos parámetros y el sistema automáticamente genera un programa. Y el resultado, que está aquí simplificado, en realidad se ve en un calendario, etcétera, más estructurado, es como sigue. A cada supervisor se le asigna una actividad de actividades de control por tarea. Entonces, por ejemplo, el primer supervisor tiene 9 actividades de control en la tarea G, 5 en la tarea F, 3 en la tarea E, etcétera. El siguiente también tiene 9, 5, etcétera. Si uno suma las columnas, vemos que el peligro G y el F suman 65 actividades. Y si uno suma las filas hacia la derecha, vemos que el total de actividades de cada persona son las que cada persona puede hacer, 21, 21, 16, y el total son 86. Es decir, el programa lo que hace es cuadrar perfectamente el mapa de riesgo de lo que quiere controlar con la disponibilidad que tiene para hacer efectivamente ese control. Y eso lo hace en forma automática. Y el programa le manda un correo electrónico a las personas y le dice, este es tu programa, y después los jefes pueden revisar el programa que esté cumplido, la gente puede subir evidencia, etc., ¿no? Conclusiones de esta experiencia nuestra, una experiencia real con la cual trabajamos día a día, en realidad, son las siguientes. Gracias a la automatización informática, el tiempo empleado en crear un inventario de riesgo usando evaluación probabilística de riesgo es similar al tiempo empleado usando matrices de riesgo. Si uno lo mira por el lado del tiempo que tengo que invertir, prácticamente no hay diferencia, ¿no? Las dificultades de estimación de las magnitudes de probabilidad de ocurrencia y consecuencia potencial también son similares en ambos métodos. Es decir, no es necesario que la gente sepa de probabilidad y estadística para aplicar este método, ¿no? Eso es opaco para el trabajador. Lo que se le muestra es simplemente la metodología de evaluación. En consecuencia, el método probabilístico de evaluación de riesgo no presenta dificultades prohibitivas para su implementación. La ventaja más importante del uso de este método radica en que se puede optimizar los recursos de control creando programas de control focalizados efectivamente en los focos críticos. Y luego, ante una misma inversión de recursos, los beneficios son inmensamente mayores. Tenemos un material donde se puede consultar respecto de este enfoque, el enfoque de la programación del control, que se llama ¿Dónde están focalizados sus controles de riesgo? Pueden consultar ahí, hay un artículo que describe más o menos estas ideas que hemos conversado hoy día. También pueden encontrar más información
más global, ¿no?, de cómo se ensambla esta idea con los otros aspectos de la gestión de riesgo automatizada, ¿no es cierto?, a través de una plataforma informática y a la cual se accede a través de Internet en ese sitio web. Bien, pues y eso es lo que queríamos compartir con ustedes, transferir, comunicar, compartir una experiencia, ¿no?, que nos acompaña a nosotros en el día a día de lo que hacemos y que ha sido exitosa para muchas de las empresas que usan estas ideas en forma práctica. Muchas gracias por su atención. Pasaríamos a la rueda de preguntas, por favor. La misma dinámica, levantan la mano y se acercan una señorita con el micrófono para poder realizar la pregunta. Ramón, felicitarte por la presentación. El sistema Antirion se liga mucho a la presentación del colega anterior, de Luis Astorga, y el foco de los accidentes, de los riesgos críticos, es muy similar a la visión que hoy día tiene TEC. Yo creo que la invitación es a sistematizar los colegas primero la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. Desde el punto de vista, hoy día cuesta un poco dar el salto a controlar los riesgos en forma utilizando el sistema informático, ¿ya? Todavía hoy día podemos ver que muchas empresas están usando la planilla Excel. Entonces, te felicito por la presentación nuevamente, en que nos hace una invitación muy cómoda para trabajar en forma sistematizada utilizando los medios informáticos. Okay. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Comentar solamente que la plataforma la utilizan hoy día alrededor de 2.500 personas en 12 grandes compañías mineras y alrededor de 250 empresas contratistas que están asociadas a estas compañías mineras. Y tenemos una práctica del día a día y nos sentimos muy contentos de que esa práctica funcione, ¿no? Que es masiva, digamos. Nos manejamos una cantidad de datos muy masiva, ¿no?, de cientos de miles de datos, y podemos ver esto en el día a día. Es una invitación a los colegas a dar una vuelta a estas ideas, ver cómo transitar desde planillas de Excel a sistemas informatizados. Es el futuro, de todas maneras. No saben la cantidad de elementos que caben en una aplicación, ¿no es cierto?, y cómo eso puede ayudar en el día a día del trabajo preventivo. ¿Sí? Una siguiente pregunta, por favor. Bueno, si no hay preguntas, nuevamente, por favor, un aplauso para Ramón. Muchas gracias.